Hola chicas, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este de la marca Silvia, que viene para ser utilizado con un crochet de 3 milímetros. Gancho crochet de un número inferior al recomendado por el hilo, esto porque quiero que el punto me quede bien cerradito. Yo voy a utilizar este de 2 milímetros. Algunas borlitas de madera o cualquier decoración que quieran utilizar. 2 agujas laneras, cinta métrica. Teniendo todo esto listo, ahora sí, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar 3 cadenas. Todas las tallas comenzamos exactamente igual. Más adelante le voy a decir hasta dónde va a llegar cada una de las tallas. Entonces, realizamos 3 cadenas. Luego de que estemos acá, enlazamos y vamos a hacer un punto alto. Este punto alto lo vamos a hacer en la primera cadenita que realizamos. Como vamos a realizar una forma de diamante, vamos a ir aumentando. Entonces, para el punto alto me quedan 3 aritos, engancho, atravieso 2, engancho y atravieso 2. Aquí yo ya tengo 2 puntos altos porque estas primeras cadenitas me equivalen a mi primer punto alto. Entonces, para hacer la segunda vuelta, acá mismo realizamos 2 cadenas, giramos nuestro tejido y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es hacer un aumento en cada una de las esquinas. Entonces, como solo tengo 2 puntos de base, voy a hacer un aumento en cada punto. Enlazo y para hacer el aumento de este punto lo hago acá en la base de las cadenitas. En este agujerito es donde voy a realizar el otro punto alto. Y ahora para hacer el aumento del otro punto busco la última cadenita con la que tomé altura, enlazo y en ese agujerito es donde voy a hacer mi aumento. Recordamos que un aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Entonces de esta manera ya tengo mi base de 2 puntos altos. Como hice aumento en cada punta, ahora tengo en la segunda vuelta 4 puntos altos. Comenzamos tejiendo. La tercera vuelta realizamos 2 cadenas, giramos nuestro tejido y recuerden que aquí lo único que vamos a realizar es aumentos en cada una de las puntas. Entonces enlazamos, tejo mi punto alto aquí en este agujerito de la base de las cadenas para realizar el aumento y continúo tejiendo puntos altos de manera normal sobre cada punto alto que tengo en la parte de abajo. Hasta que lleguemos acá a la esquina. En esta esquina, en esta cadenita, vamos a realizar el aumento que nos corresponde de este lado. Entonces aquí en este agujerito hago 2 puntos altos. Y en esta tercera vuelta entonces ya tengo acá 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a realizar la cuarta vuelta. Realizo 2 cadenas, giro mi tejido. Recordamos que estamos dando una forma de diamante. Entonces simplemente vamos a ir aumentando en cada una de las esquinas. Enlazamos y repetimos. Hacemos el punto alto acá en el agujerito de la base de las cadenas. Ya tengo mi aumento de esta esquina y sigo tejiendo un punto alto normal sobre cada uno de los puntos que tengo en la parte de abajo. Todas las tallas vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos al final hacemos en la última cadenita el aumento que nos corresponde de este lado. Realizamos 2 cadenas en ese agujerito. Y bien chicas, ahora acá ya tengo mi primera vuelta de 2, la segunda vuelta de 4, la tercera de 6, la cuarta de 8 puntos altos y así vamos a ir aumentando una y otra vuelta hasta que logremos el tamaño deseado. Y bien chicas, ya cuando estemos llegando al final, recordamos que tejemos el último aumento en la última cadenita con la que tomamos altura. Yo, como estoy haciendo una talla S, en este punto di 18 vueltas.
Y bien chicas, ya cuando finalicemos la última vuelta, así es como se nos ve la mitad del diamante. Como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, vamos a medir para que sepan aproximadamente cuánto debería medir cada talla. En esta altura para este, que es una talla S, mide 14.5 centímetros por 15 centímetros de ancho. Si ustedes están haciendo otra talla diferente o esta misma talla y no llegan a esta medida, pueden hacer más o menos vueltas. Lo importante es completar esta medida, ya que esta es la medida estándar que vamos a utilizar. Entonces, si están haciendo la talla M, de acá hasta acá, les debe dar entre 15 y 16 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho. Para la talla L, entre 16 y 17 centímetros de alto por 19 centímetros de ancho. Y si estás realizando la talla XL, te debe dar de alto entre 17 y 18 centímetros y de ancho 21 centímetros. Entonces, ya teniendo la mitad de nuestro diamante listo, vamos a comenzar a hacer la otra mitad. Si esta mitad fue de aumentos, la siguiente mitad va a ser de disminuciones. Entonces, para realizar las disminuciones, terminamos acá, ¿verdad? Entonces hacemos 2 cadenas, giramos. Si en el aumento hacíamos el aumento como tal en las esquinas, las disminuciones también las vamos a hacer en cada esquina, pero no la vamos a hacer en la orilla, la vamos a hacer de la siguiente manera. Y entonces, para hacer esta disminución, enlazamos. Acá ya no vamos a tomar en cuenta este primer agujerito, sino que la disminución la vamos a hacer acá al lado. Entonces acá enlazamos, me van a quedar 3 aros, hago un punto alto sin cerrar, me quedan 2 aros, enlazo, en el punto siguiente me van a quedar estos 4 aritos, atravieso 2, me quedan 3 aros y aquí tengo los 2 puntos altos que voy a cerrar para hacer esta disminución. Atravieso los 3. Bien, y sigo tejiendo puntos normales, puntos altos por toda esta fila hasta que lleguemos acá, 3 puntos antes de finalizar. Entonces vamos a seguir tejiendo y cuando lleguemos allí les enseño a realizar la disminución de ese lado. Y cuando lleguemos al otro extremo, enlazamos, me van a quedar los 3 puntos, aquí me quedan los 2 puntos altos a los que les voy a hacer la disminución y las cadenitas con las que tomé altura que me equivalen a este punto alto. Bien, entonces faltando estos 3 puntos, enlazamos en este agujerito, hacemos el punto alto sin cerrar, enlazamos en el agujerito siguiente, hacemos el otro punto alto sin cerrar, me quedan 3 aros y ahí sí completo la disminución. Enlazo y el último punto siempre lo voy a tejer sobre la última cadenita con la que tomé altura. Ese último punto siempre lo voy a tejer. Entonces acá en esta talla S, en la parte de abajo tenía 36 puntos altos. Acá, como ya hice disminución en cada punta, ahora tengo 34 puntos altos. Para hacer la siguiente vuelta de disminución realizo 2 cadenas, giro mi tejido, enlazo. Este agujerito ya no lo voy a tomar en cuenta, sino que hago la disminución en el punto de al lado, sin cerrar, en el punto de al lado, y cierro los 3. Y sigo tejiendo puntos altos normales por toda esta vuelta, que al finalizarla ya debería contar con 32 puntos altos, porque estoy haciendo 2 disminuciones en cada vuelta. Seguimos tejiendo. Y cuando lleguemos a la otra punta, hacemos la disminución que nos corresponde de este lado. Y siempre vamos a tejer el último punto sobre la última cadenita con la que tomamos altura. Ya no vamos a tejer 2 puntos en esa cadenita, sino uno solo. Giramos el tejido y comenzamos siempre. Aquí este agujerito lo saltamos y comenzamos con una disminución. Continuamos tejiendo y para completar este diamante es lo único que vamos a hacer en esta parte.
Como acá crecimos, ahora vamos a disminuir, vamos a hacer vuelta y vuelta hasta que me queden la misma cantidad de puntos con la que comenzamos, o sea que hasta que me queden 2 puntos altos. Recuerden que cada vuelta disminuimos únicamente 2 puntos, empezamos con 36, 34, 32, 30 y así voy a seguir disminuyendo hasta que me queden únicamente 2 puntos altos. Acá si desean, solo si desean, para indicar dónde va a ser el centro de mi diamante, pero esto es fácilmente identificable. Y bien chicas, ya casi cuando estamos llegando al final, así es como vamos. Acá tengo un punto alto, 2 disminuciones seguidas y el punto alto final. Eso quiere decir que si yo cuento tengo 1, una disminución serían 2, otra disminución serían 3 y con este punto alto tengo 4 puntos altos. Realizamos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer una última disminución. Enlazamos, hacemos esta disminución, con eso ya me quedan 2 puntos altos y el último punto alto sobre la última cadenita con la que tomé altura. Eso quiere decir que acá me quedan ya 3 puntos altos. Entonces, y bien chicas, una vez que tenemos el diamante, este se ve así. Esta es la parte de abajo, la parte de arriba. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la tira con la que nos vamos a sujetar este top en la parte del cuello. Luego vamos a hacer un pequeño borde y vamos a sacar la tira con la que nos vamos a sujetar este top en la parte de la espalda. Cuando tengamos esto listo, como es una talla S, mide de acá hasta acá 29 centímetros. Si estás haciendo la talla M, mide de punta a punta 32 centímetros. La talla L mide 35 centímetros. Y la talla XL debería medir 38 centímetros de largo. El ancho sigue siendo el mismo que les había dado porque este ancho no nos va a variar. Entonces, todas las tallas cuando lleguemos acá a estos últimos 3 puntos, vamos a hacer la tira con la que nos vamos a sujetar este top. Y bien chicas, entonces cuando estemos acá simplemente vamos a realizar cadenas. Esta cantidad de cadenas puede ser hasta que alcancemos unos 60, 70 centímetros. Por ejemplo, para esta talla S. Si vas a hacer una talla M, puedes alcanzar 80, 90 centímetros y así vas aumentando dependiendo de la talla. Entonces, simplemente vamos a realizar cadenas. Y bien chicas, cuando lleguemos al final, en la última cadenita, para mis 60 centímetros hice 125 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar 3 borlitas acá en el final. Para ello sacamos nuestro crochet y vamos a atravesar estas 3 borlitas por acá. Tenemos nuestra hebra, tenemos nuestras borlitas y vamos a atravesar esta hebra por las 3 pelotitas. Una vez que lo saquemos, esta hebra que está acá, la de mi última cadena, la vamos a sacar un poquito más larga. De esta manera. Entonces cuando la tengamos acá, dejamos el arito no tan chiquito y esta hebra que tenemos acá, sí vamos a sacar un poquito más. Vamos a sacar bastante hebrita. Esta va atravesando por acá, mira, por donde están las cadenas y las borlitas. Sacamos suficiente hebra, insertamos nuestro crochet y acá vamos a hacer un pequeño punto puff para que estas borlitas no se nos vayan a salir de nuestro top. Entonces sacamos un poquito larga la hebra, enlazamos y en la tercera cadenita vamos a sacar una vez una lazada. Enlazamos y sacamos otra lazada, enlazamos y sacamos una tercera lazada. De esta manera me van a quedar todos los aritos sobre el crochet y ahora lo que tengo que hacer es, lo sostengo así, lo estiro un poquito para poder atravesar esta hebra por todos mis anillos. Una vez que lo cerremos, en la parte de acá hacemos una cadenita y la ajustamos bien.
Ahora, como estamos acá, retiramos la hebra que nos queda y vamos a pasar este anillo por acá mismo para podérnoslo traer hasta acá y seguir tejiendo. Para pasarnos este anillito, si lo vamos a hacer de una borlita en una borlita. Tomamos un crochet más pequeñito, este es de 1.5 milímetros, lo insertamos por acá y lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a traer este arito que tengo acá, el de la cadena. Me lo traigo para ajustarlo bien y una vez que lo saco por acá, esta borlita que tengo acá de primerita, agarro las cadenas y la extiendo. De esta manera me queda una especie de pelotica al final de la borla. Entonces aquí me queda por pasar esta hebra Entonces, como estamos acá, insertamos nuestro crochet en nuestro anillo y acá me quedan las cadenitas, ¿verdad? En esta primera que tengo disponible voy a hacer un punto bajo, en la cadenita de al lado hago otro punto bajo y en la cadenita de al lado hago mi tercer punto bajo. Luego de que tengo 3 puntos bajos, hago 2 cadenas y tomo estas 2 hebras que están acá, lo traigo y hago un punto deslizado. Nos vamos a recorrer en todas estas cadenitas haciendo un borde de picos. Entonces, para hacer nuestro siguiente pico, luego de que terminamos acá el punto deslizado, hacemos un punto bajo, el siguiente punto bajo en el punto de al lado, 2, y el siguiente punto bajo en la cadenita de al lado, 3. Cuando tengo 3 puntos bajos, ahí inmediatamente hago 2 cadenas, me regreso y tomo estas 2 hebras que se forman acá y aquí hago mi punto deslizado. Una última vez hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y me regreso por estas 2 hebras. Aquí hago el punto deslizado. Sigo tejiendo y esto es lo que voy a hacer en cada una de las cadenitas hasta que llegue casi acá al borde. Y esto se nos va a ver de esta manera. Está bien porque después cuando terminemos la vuelta lo vamos a llenar en la parte de acá, miren. Se ve un poquito raro, pero está bien. Entonces, cuando terminamos la última cadena, aquí vamos a comenzar sobre los puntos altos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Un punto bajo, el siguiente punto bajo lo hacemos en este agujerito que tenemos acá y el siguiente punto bajo acá en el agujerito del lado. Seguimos haciendo picos. Y aquí lo que vamos a hacer es recorrernos por este diamante hasta que lleguemos acá, a la mitad. Vamos a seguir haciendo picos por todo este borde. Y cuando lleguemos acá al centro de nuestro diamante, vamos a hacer cadenas porque vamos a sacar una tira exactamente igual que esta para sujetarnos este top en la parte de la espalda. Entonces, estamos acá en el centro, ¿verdad? Y hacemos la misma cantidad de cadenas que hicimos en la parte de acá. De repente un poquito más para que esto nos quede un poquito más largo. Si acá yo hice 125 cadenas, acá voy a hacer unas 150 cadenas para que me den unos 65-68 centímetros aproximadamente. Continuamos haciendo picos por todas las cadenitas por este borde hasta que lleguemos a esta esquina, a la del comienzo.
porque en la parte de acá sí vamos a hacer algo diferente. Y bien chicas, cuando lleguemos acá a la punta con nuestro último pico, y ahora en la parte de acá vamos a hacer unos pequeños agujeritos para dar pie para colocar más adelante las cadenitas que van a unir a este top. Entonces, cuando estamos acá en el final, lo único que vamos a realizar en este costado va a ser 2 cadenas y en este agujerito, en cada unión de cada punto, un punto bajo. 2 cadenas y saltamos al punto siguiente con un punto bajo. 2 cadenas y un punto bajo. Es lo único que vamos a hacer para que se nos creen estos pequeños agujeritos. Entonces vamos a seguir continuando este patrón de 2 cadenas y un punto bajo hasta que lleguemos aquí a la mitad del diamante. Y bien chicas, cuando lleguemos a la mitad de nuestro diamante, vamos a finalizar la otra mitad del diamante con nuestro borde de picos. Vamos a llegar hasta aquí y después continuamos por esta tira también realizando los picos. Cuando estemos llegando a esta punta realizamos un punto bajo, el segundo punto bajo acá y el tercer punto bajo acá y nos unimos con la tira que tenemos de este lado. Entonces vamos a seguir tejiendo el mismo bordecito de picos por la parte de abajo de la tira, exactamente igual, 3 puntos bajos y un pico. Y bien chicas, una vez que finalicemos, nuestro diamante se ve de esta manera. Así se ve la parte de abajo y así se ve la terminación de nuestra tira en la parte de arriba. Ahora lo que vamos a realizar es otro exactamente igual a este para poder tener los dos y así unirlos por las cadenitas. Y bien chicas, una vez que tengamos entonces nuestros dos diamantes listos, lo único que nos queda es hacer la tira de cadenas con la que vamos a unir este top. Como no tengo una medida específica para realizar estas cadenas, voy a trenzar una hebra de hilo para de esta manera calcularlo. Entonces voy a trenzarlo y les comento cuánto de largo va a ser esta tira en cadenas. Lo que hice fue trenzar una hebra de hilo, calcular más o menos hasta dónde quiero llegar. Esto lo voy a cortar, voy a sacar esta parte y esta va a ser la medida de la que voy a realizar las cadenas, lo que me dé este hilo. ...83... Entonces voy a tejer cadenitas hasta que me den 183 centímetros. Y bien chicas, cuando tengamos entonces nuestra tira de cadenas, buscamos nuestras agujas laneras y en cada extremo vamos a colocar una aguja. De esta manera lo que queremos es que se nos haga más fácil trenzar en la parte de acá. Nos aseguramos de que las colitas estén a la misma altura y comenzamos a trenzar. Vamos a comenzar desde la punta de nuestro top y atravesamos la otra. Y nos aseguramos de que siempre vayan quedando a la misma altura. El top debe quedar acá en una separación de unos 3 centímetros aproximadamente. Entonces nos aseguramos, lo colocamos así y nos aseguramos de que cuando vayamos a trenzar, esta medida se vaya respetando. Y comenzamos a trenzar como si trenzáramos los cordones de nuestros tenis. Entonces, acá recordamos que teníamos unos agujeritos de 2 cadenas, ¿verdad? Allí es donde vamos a atravesar nuestra aguja. Pero vamos a contar 1, 2 y 3 y en el tercer punto es donde vamos a trenzar. Tomamos la siguiente. Contamos 1, 2 y 3 y trenzamos para que estos vayan quedando más o menos a la misma altura. 1, 2, 3, trenzamos. Y así de esta manera queda nuestro top. Acá tengo las cuerditas que me sobraron
retiro las agujas y vamos a colocarle entonces acá en las puntitas las borlitas, igual como colocamos en la parte de acá. Y bien chicas, una vez que coloquemos entonces nuestras borlitas, es hora de ver cómo va a quedar puesto este top. Y bien chicas, de esta manera es como se ve puesto este top. Me parece que es súper lindo, fácil de realizar y sí es un poquito más coqueto de lo normal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!